En esta ocasión vamos a aprender un poco sobre la sintaxis de los algoritmos de pseudocódigo en la herramienta PSINT. El objetivo de utilizar esta herramienta, como ustedes sabrán, es aprender a realizar nuestros algoritmos de una manera que podamos probarlos antes de meternos en escribir el código en un lenguaje de programación final. Por ese motivo, nosotros recordemos que podemos utilizar esta herramienta, que es un software libre, gratuito, que podemos adquirir en internet, y pues lo podemos descargar de esta página web, psin.sourceforge.net. Buscamos esta página web en lo que es nuestro navegador o escribimos en Google psint y pues ahí nos va a aparecer el enlace de descarga. Una vez instalada la aplicación, lo que tenemos que hacer nosotros es escribir nuestro algoritmo dentro de lo que son estas etiquetas de algoritmo. Escribimos el nombre, por ejemplo, podemos poner ejemplo 1 y aquí ponemos fin de algoritmo para determinar de que ahí termina nuestro pseudocódigo. En este caso, los ejemplos que vamos a entender cómo se trabajan en PSINT en este momento van a ser ejemplos de estructuras selectivas y estructuras condicionales de los dos tipos, ¿verdad? En el caso de las estructuras selectivas, pues los ejemplos que vamos a estudiar son los siguientes. Veamos primero la sintaxis básica de las estructuras sin escribirle ningún código y luego vamos a ver cada uno de los ejemplos. Para empezar, recordemos que una estructura selectiva o un if, en español se conoce como estructura si entonces, tiene esta sintaxis en PSINT. Tenemos la palabra, en este caso, reservada si. Tenemos la parte donde ponemos nuestra expresión lógica, que sería una expresión con operadores lógicos de comparación, la cual nos va a dar un resultado verdadero o falso. Por ejemplo, si nosotros tenemos una variable, aquí podría ser nota mayor o igual a 0, digamos, para determinar que una nota sea positiva. Esta es una condición de comparación. Entonces escribimos esa condición en esta sección de acá. Una vez que nosotros hayamos escrito esta expresión lógica, en la parte del entonces, después del entonces escribiremos las acciones que se realizarán si la expresión resultase verdadera. Y en la parte del si no, las acciones que nosotros queremos que se ejecuten si la condición resultase falsa. Vaya, si nosotros estudiamos un poco lo que hemos aprendido en pseudocódigo, en estructuras, digamos, selectivas, una estructura simple tiene una condición de acciones solamente en el verdadero, pero en el falso no tiene nada. En este caso, acá en PSIN lo que se haría es no poner ninguna acción en el si no, o definitivamente no utilizar este bloque, solo utilizar el entonces, ¿verdad? Eso sería el equivalente a una estructura simple. Luego, una estructura condicional doble es como la vimos hace un momento, que contiene la parte de la expresión lógica, la parte del verdadero, la parte del falso. Entonces nosotros aquí escribiríamos nuestro código de cada una de las acciones a realizar. Si esta condición resultase verdadero, se va por esta rama, o si la condición resultase falso, se va por esta otra rama. También tenemos el ejemplo de una estructura condicional anidada, que sería nada más que tener una estructura condicional dentro de otra. Aquí tenemos esta otra estructura que evalúa otra condición. Por ejemplo, para emular esto acá o para escribirlo dentro de la aplicación, digamos que copiamos este ejemplo, verificamos que en el lado del falso tenemos toda una estructura condicional dentro de las instrucciones del falso. Entonces, básicamente lo que haríamos es poner otra estructura así, aquí, ¿verdad? En esta parte. Le damos clic acá, le damos clic en el selector de comandos y nos aparece toda una estructura condicional, pero si nos fijamos está dentro de la parte del si no de la estructura condicional anterior. Entonces, eso sería un ejemplo de cómo hacer estructuras si anidadas. El otro tipo de estructuras selectivas que existen en PSIN es el ciclo, en este caso, perdón, la estructura switch. Dentro de PSIN no se llama estructura switch, pero en este caso nosotros ya la conocemos pues, en otros lenguajes de programación y en otras instancias, que una estructura switch nos facilita un poco las cosas cuando trabajamos
con un formato de múltiples condiciones, y si lo hacemos con anidamiento nos queda demasiado largo con función si. Entonces utilizamos la estructura que se llama según. En este caso, la estructura según es el switch dentro de PSINT y se escribe de esta manera. Se pone según la condición, en este caso la variable numérica que se está evaluando, la opción del valor que debe tener esa variable numérica, por ejemplo 1, 2, 3, 4, aquí se pondrían números enteros, acá digamos así, y acá en la opción de otro modo es la opción por defecto. Si esta variable no tiene uno de esos valores, por ejemplo, digamos selector, que se llame la variable selector, si esa variable no tiene el valor 1, 2, 3, o cualquiera de estos tres, por defecto nos enviaría a esta sección. Pero si la variable selector acá tiene el valor de 1, significa de que nos metería a hacer las acciones de la parte del 1 acá. Y luego se saldría del ciclo, en este caso switch, de la estructura condicional, perdón. Esas son con respecto a las estructuras selectivas, ¿verdad? Vamos a ver unos ejemplos ya hechos de estructuras selectivas. Este es un ejemplo de un if con un ya ejercicio. Veremos que acá leemos un monto de venta realizado. Y cuando leemos el monto de venta realizado, aquí tenemos en este caso la condición que dice que si el monto de venta es mayor a 1000, en este caso dólares, entonces vamos a presentar un mensaje de que se le aplicará un descuento a la persona y se aplica todo el procedimiento de aplicar el descuento. Caso contrario, si esta condición resultase falsa, en la parte del falso, pues decimos que no vamos a aplicar ningún descuento. Y ese sería un ejemplo de cómo se utiliza la estructura condicional if de manera, en este caso, doble, como en este formato, ¿verdad? Si la condición da verdadero, aplicamos descuento, hacemos todo lo que se tiene que hacer para aplicar descuento, y si da falso, pues no lo aplicamos el descuento. Esa sería la parte del ejercicio. Ahora veamos otro ejemplo con la estructura switch. La estructura switch, en este caso, tiene esta sintaxis. Por ejemplo, tenemos un menú. Acá tenemos un menú y leemos la variable en la cual vamos a escribir 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de qué día, en qué día estamos, para ver qué promoción aplica. Cuando nosotros hacemos un switch, decimos, vaya, si la persona escribió 1, le toca la promoción del lunes. Entonces en el lunes lo que tiene es un postre gratis. Si escribió 2, se le toca una entrada al cine y así sucesivamente. Si no escribe un número que esté entre 1 y 5, un número diferente, pues se le muestra un mensaje que dice opción no válida. Si hubiéramos hecho esto con una estructura if o un selector en este caso de una estructura condicional, si entonces hubiera sido una condición anidada bien larga. Tendríamos muchos niveles de anidamiento. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles para determinar acá con esta estructura. Nos quedaría un código muy grande. Pero entonces la estructura switch nos viene a facilitar la vida cuando queremos evaluar el valor de una variable y hacer diferentes acciones dependiendo del valor de esa variable. Ese es en el caso del ejercicio de las estructuras selectivas. Con esto terminamos el video sobre las estructuras condicionales if y switch en la herramienta PSINT. Espero que este video sea de mucha utilidad para ustedes y muchas gracias por su atención. Saludos.